sobre ahora la clase. Me faltó la mitad, así que no vamos a ver todos los temas hoy. Hoy tenemos que ver enfermedades inflamatorias intestinales, cólicos, neoplásicos, no neoplásicos, y cáncer de colon. Y también hoy está apendicitis y peritoneo, pero no llegué ni a apendicitis, así que apendicitis y peritoneo les voy a sumar a mi clase que viene. ¿Sí? La clase que viene conmigo van a tener páncreas y ahí le sumo apendicitis y peritoneo. Porque hoy no, va a ser muy largo. La clase que viene con la 2 van a ver todo hígado. Ahí van a ver todo lo que son las hepatitis, que es importante en la clase. Cirrosis, hipertensión portal, tumores. ¿Es lo que viene? Sí. Sé que rinde el micro, así que por lo menos que venga alguien y saque la foto. Uno y le pase al resto. Porque esa clase es importante. ¿Sí? Y conmigo van a ver cómo les digo, páncreas, pancreatitis y tumores de páncreas, cortito eso. Vesícula biliar, las patologías de las vesículas, las colecistitis, ¿sí? Colangitis y tumor de vesícula. Y le voy a agregar esto que nos llegué acá, que es apendicitis y peritoneo. Vamos. Si no se hace muy larga la de hoy, no me da tiempo. Bien, ¿ustedes qué día ven el micro? Miércoles. Hoy sería, hoy miércoles. El próximo. ¿Y antes de esta clase o después? Antes. ¿Y Semio está aprendiendo hoy? ¿No? ¿Ahí tiene que retirarlo? Al final, mañana. Ok. No, para ver. Porque había algunos que estaban viendo Semio. ¿Tiene que venir Semio? Vale. Bien. Vamos a arrancar. Enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Sí? Acá en esta patología solo vamos a tener dos grupos grandes de enfermedades, que son la enfermedad de Crohn, ¿sí? Y la colitis ulcerosa. Son trastornos inflamatorios, idiopáticos, crónicos y recidivantes. ¿Sí? El paciente es característico que tenga clínica, ¿sí? Muy activa, radializaciones, después pase periodos asintomáticos y después vuelva a tener radializaciones. ¿Sí? Todo esto porque la patología en sí está asociada a una respuesta inmunitaria local, ¿sí? No regulada, frente a la microbiota que tiene el individuo, obviamente asociado, sobre todo en la enfermedad de Crohn, a una susceptibilidad genética. ¿Sí? Pero esa respuesta exagerada, o sea, lo que está afectado acá es el sistema inmune del paciente. Por eso también en esta patología tiene que acordarse que no solo va a haber sintomatología digestiva, sino que va a haber manifestaciones también extraintestinales. ¿Sí? Entonces, dentro de lo que es lo principal, que ahora vamos a ver cada una, la enfermedad de Crohn va a ser una enfermedad en forma de rulomas, la rulomatosa. La lesión es segmentaria o en parche y afecta toda la capa del intestino. Puede afectar cualquier porción del tubo digestivo, pero es más frecuente que afecte el hígado. ¿Sí? Y la colitis ulcerosa, la inflamación es no granulomatosa, a diferencia del Crohn que es transmural y es superficial, y afecta solo el colon. ¿Sí? Puede afectar el hígado, pero ahora les voy a explicar por qué. Obviamente, ¿cuáles son los riesgos de esta patología? Sobre todo colitis ulcerosa, que pueden progresar a un adenocarcinoma del colon. ¿Sí? Bien, para que se produzcan estas enfermedades, tenemos que tener en cuenta estos cuatro factores. ¿Sí? Obviamente, la predisposición genética, sobre todo la enfermedad de Crohn, a la mutación del PIRK2, que esto va a generar una defensa, como dice, inadecuada frente a las bacterias, ¿sí? De la propia luz intestinal, que haya un daño en la mucosa, ¿sí?
funciona esa barrera y hay una permeabilidad a los componentes bacterianos, ¿sí? Que la no hay integridad de la mucosa. Después, la inmunoreactividad anormal, como les decía recién, va a haber mucho proceso inflamatorio, ¿sí? Activación de linfocitos T, helper, sobre todo lo que es Crohn, producción de interleuquinas en la corteza ulcerosa y obviamente la flora intestinal, ¿sí? Donde va a haber cambios, generalmente por la dieta del paciente, en esa flora deja de ser una flora habitual, entonces va a tener obviamente una respuesta inmune, ¿sí? Bien. La enfermedad de Crohn, ¿sí? La enfermedad de Crohn, la incidencia en adolescentes y en la tercera década de vida. El predominio es en mujeres, un poco nada más, que no es tan evidente, pero se dan más mujeres. Acá, con respecto a la patogenia, lo que va a pasar es que obviamente tiene el factor genético que hablamos asociado, el gen no, que va a tener un defecto en la respuesta inmune, en la formación en la vía de estos autofagosomas para degradar a las bacterias y se produce una respuesta descontrolada de ese sistema inmune asociada a los linfocitos de Helper 1 y 17. La lesión, como les había contado, es transmural, ¿sí? Afecta a todas las capas del intestino, generando fisuras, que eso va a ser una de las complicaciones principales. La lesión puede estar desde la boca hasta el ano, todo el tubo digestivo puede tener en cualquier lugar enfermedad de Crohn, y la lesión va a ser de tipo segmentaria o saltatoria, ¿sí? Puede tener una lesión acá, otra acá, no es continua, ¿sí? Puede tener varias lesiones en diferentes lugares del tubo digestivo. Lo más frecuente es ilio terminal, ¿sí? Y ciego, ilio terminal y ciego es lo más frecuente que se produzca en la enfermedad de Crohn, ¿sí? Lo característico que vamos a ver en la macroscopía, cuando hacemos una endoscopía, es esta mucosa en empedrado, ¿sí? Ven que se ven como sobrelevaciones de la mucosa. Esta es lo característico de la enfermedad de Crohn, donde va a presentar fisuras, acuérdense que la lesión es transmural. Esa fisura, que es una complicación, termina generando una fístula que se conecte incluso a la piel, con otro órgano como la vejiga, vagina, ¿sí? Es un daño del epitelio. ¿Qué va a pasar con ese tejido? El tejido va a tratar de curar, ¿sí? Y lo que hablamos siempre, cuando cura con cicatrización. Y cuando trata de cicatrizar esas lesiones, se fibrosa, ¿sí? Entonces queda fibrosada la pared y empieza a atenuar la luz, ¿sí? Entonces otra de las complicaciones, aparte de las fisuras, son la estenosis de la luz, que empieza a disminuir de tamaño, ¿sí? Y eso hace que el intestino quede rígido, por eso una de las características es lo que se llama el intestino en manguero, ¿sí? Después, bueno, esta es la grasa, parece grasa, esta grasa normalmente está en el intestino grueso, que aparece en delgado, pero acá empieza a infiltrar en la setosa tejido adiposo. Bien, en la microscopía dijimos que era una enfermedad granulomatosa. Entonces va a tener granuloma que ya conocemos, pero da la cara, obviamente es otro granuloma no calcificante, ¿sí? Y lo característico, como la lesión es transmural, cuando yo lo miro al microscopio, veo los focos en todas las capas del intestino, ¿sí? Lo veo en la mucosa, veo focos o granulomas en la submucosa, en la muscular. Todos esos focos que estamos viendo acá son focos de granuloma. Y después le habla de una metaplasia. La metaplasia de cera del Panet. ¿Alguien se acuerda qué hacía la cera del Panet?
son células bactericidas. ¿Sí? Acá lo que va a hacer es que las células intestinales empiezan a cambiar a estas células de panel, porque dijimos que había un proceso inflamatorio crónico asociado a la microbiota de ese intestino, entonces necesitan producir más células de panel para tratar de destruir ese antígeno. ¿Sí? Por eso vamos a ver, son rojas, acidófilas, por eso viene en mayor cantidad, porque normalmente en el intestino son poquitas, ¿sí? Son las que menos hay y están en las bases de la carne. ¿Sí? Bien, absceso va a generar, pero los abscesos ya son complicaciones. Está en árabe. Sí. Está en árabe. Eso es una trampa para que lo busquen en árabe. Esta es la respuesta de la tercera edad. Bien, entonces, enfermedad de Crohn, la clínica, el diagnóstico y las complicaciones. ¿Sí? Nosotros como clínica va a ser muy parecido, va a cambiar algunas cosas con la colitis ulcerosa, pero el paciente en general los dos van a tener diarrea. ¿Sí? Diarrea intermitente con fiebre, dolor abdominal. Este va a estar asociado a pérdida de peso y un síndrome de mala absorción. Si ustedes me preguntan cuál de los dos está asociado a síndrome de mala absorción, es la enfermedad de Crohn, porque la colitis ulcerosa afecta al colon, no tiene nada que ver con la absorción. ¿Sí? Entonces, dijimos que lo más frecuente es que afecte ilio terminal, entonces obviamente ahí va a haber absorción, sobre todo lo que dice el 9-12, por eso genera el síndrome de mala absorción. ¿Sí? Entonces, esta, la Crohn, la colitis ulcerosa, no. Como complicación, como les nombraba, las fístulas, que es esa conexión que va a haber, pueden ser perianales, enterocutánea, que fistules hacia el exterior, en vejiga, vagina, bueno, está más cerca, y puede crear una estenosis, como les decía hoy, por la fibrosis de la pared, o incluso si no fistula hacia el órgano, puede generar, es más raro, pero una perforación directamente al peritoneo. ¿Sí? Es más raro. El biomecánico, más que nada, cuando hay una obstrucción muerta. Puede ser. Pero siempre sucede en el biomecánico a algún proceso obstructivo. Y bueno, y como intestinales, como les decía, son enfermedades que están relacionadas al sistema inmune, ¿sí? Entonces, no va a afectar solo el intestino, ¿sí? También va a afectar otros órganos. Y en este caso las dos tienen manifestaciones intestinales, uveitis, poliartritis y edema nodoso, una característica de esta de la enfermedad de Crohn, se va a repetir alguna en la colitis ulcerosa. Y acá nada más lo que les puse es la clínica, como dijimos, que va a arrancar con un dolor, sobre todo en positierra, derecha, fiebre y la diarrea, y como les comenté hoy, tiene ciclos de asintomático, ¿sí? Y después reagudización de la patología, generalmente la recaída asociada al estrés sobre todo. ¿Sí? Estos pacientes cuando tienen estrés desencadenan y reagudizan muy fuerte, ¿sí? Sí, incluso estando en tratamiento. AINES o la dieta. ¿Sí? Y las complicaciones que les nombré recién, las fístulas, la estenosis. Puede haber, como le dije, si no fistula un órgano, puede haber una perforación hacia el peritoneo, que no es tan frecuente. Lo más frecuente es esto, que fistule. ¿Sí? Y una mala absorción porque está afectado, como le dije, el hígado generalmente. Bien, vamos con la colitis ulcerosa. Es muy similar a lo que es la enfermedad de Crohn, ¿sí? En lo que es el inicio de edades, ¿sí? Pacientes jóvenes o tercera década de vida. Acá va a ser distinto, no está tan asociado a la parte genética como la enfermedad de Crohn, ¿sí? Sino que es lo que hablamos de uno de los factores de riesgo, una de las causas, la respuesta inmune, ¿sí? La respuesta inmune descontrolada. Va a haber una activación de los T-Helper 2 que va a aumentar
a la interleuquina, sobre todo a la 13, ¿sí? Y ese daño constante en el epitelio es lo que genera el daño, ¿sí? Genera a la larga, perdón. Piensen ustedes que yo tengo el epitelio que se está generando un daño, ¿sí? Si ese epitelio no se puede adaptar, va a tratar de reparar, estamos en epitelio, no estamos en tejido. El epitelio puede regenerarse, ¿sí? No hay fibrosis. Fibrosis es cuando hablamos de tejido. Entonces el epitelio se empieza a regenerar, ¿sí? El paciente vuelve asintomático, ¿sí? Después se reactiva otra vez, dañamos otra vez el epitelio, ¿sí? El epitelio se vuelve a regenerar. Entonces todo epitelio que ustedes vean cuando estudien las patologías que tienen un recambio alto de sus células, sí o sí son los que pueden terminar en cáncer, ¿sí? Porque ese recambio constante epitelial genera mutaciones en la célula que pueden terminar en neoplasias, ¿sí? Entonces, en este caso, si hablamos otra vez de cuál de las dos está más asociada al cáncer de colon, es esta. Primero, porque está en el colon, ¿sí? Es muy raro tener una colitis ulcerosa libre, ¿sí? Ahora les voy a mostrar por qué. Y acá, raro, pero, como dice ahí, el tabaco, en este caso, no es un factor de riesgo. O sea, en este caso el tabaco parece hacer que alivia los síntomas del paciente, ¿sí? No se sabe por qué. Esto es lo que les decía de la lesión, ¿sí? Fíjense que nosotros acá tenemos el ilio, ¿sí? Ilio desemboca acá, ciego. Entonces, lo que va a pasar es la lesión de la colitis ulcerosa es continua, ¿sí? Continua y retrógrada. Esa palabra no se olviden, porque tampoco está ahí, así que escriban en un papel. Retrógrada, ¿por qué? Porque yo no puedo tener una lesión acá, por ejemplo, y tener sano esto, como en el otro que es saltatorio, ¿sí? La lesión va a arrancar acá y va a ir creciendo hacia atrás, por eso es retrógrado. Entonces empieza acá, sigue, y yo puedo llegar a tener como estadio más avanzado de la enfermedad, una pancolitis, que se afecte todo el colon. Y si el paciente sigue ese tratamiento ahí recién, sigue progresando hacia atrás, puede llegar a afectar el hígado, ¿sí? Pero es característico solo el colon. Entonces, ¿dónde va a arrancar siempre? El recto y va a ir para atrás. Entonces, si yo veo una lesión en mi paciente acá, significa que todo el recto está alterado. ¿Se entiende eso? ¿No? Entonces, a diferencia del otro, que la lesión es saltatoria o parches, intercontinua y retrógrada, ¿sí? Otra característica diferente es que la lesión es superficial. Afecta solo mucosa y submucosa, ¿sí? No transmural como la otra, y como dijimos, no tiene granuloma, ¿sí? Bien, a la macroscopía tenemos la formación de estos pseudopólipos. ¿Por qué? Porque no son verdaderos pólipos. ¿Alguien sabe cuál es la definición de un pólipo? Que hoy vamos a hablar de un pólipo. ¿Qué es un pólipo? ¿Qué les parece que es un pólipo? Es un nódulo. Un nódulo. Un poquito más de un nódulo. Un nódulo es una lesión sobrelevada. El crecimiento normal de tejido que se eleva. ¿Hacia dónde? ¿Y qué tejido se eleva? La membrana sobre la luz. Membrana, ¿cómo se llamaría eso? La mucosa. ¿Sí? Porque el nódulo que me dijo el compañero, estamos en piel, por ejemplo, son órganos más macizos. Acá estamos los órganos huecos, los pólipos en los órganos huecos, ¿sí? Son protrusiones de la mucosa hacia la luz, mucosa con submucosa a veces, ¿sí? Eso es lo que vamos a hablar mucho hoy. Que dijimos que en las primeras clases de clases estaba mal en el cuadernillo, el pólipo no es una nomenclatura de tumor, sino es un tipo de crecimiento, ¿sí? Entonces,
crece la mucosa hacia la luz. ¿No? ¿Por qué hablamos de pseudopólipo? Porque no es un pólipo verdadero, no es que creció hacia la luz. ¿Sí? Lo que pasó es que la lesión es superficial, entonces acá tengo la lesión, esto es parte sana. Lesión, parte sana. Parte sana, lesión, parte sana. Entonces, lo que queda sano parece un pólipo, pero no es eso, no creció, sino que lo que está al lado, ¿sí? El daño que tuvo el epitelio, ¿no? Entonces, todo lo que es, cuando miro la macro, la mucosa, todo esto sería parte sana, y lo que está más rojo sería las fisuras, ¿sí? Las oxidaciones, la variedad que tiene alrededor. Y como les dije, si yo tengo, por ejemplo, la lesión acá, estamos viendo estas úlceras muy hemorrágicas, significa que está todo el colon afectado. Entonces, eso es una pancolitis. En la microscopía, ¿sí? Dijimos que lo que se afecta es la mucosa y la submucosa, no llega hasta, o sea, no llega a atravesar la capa muscular y no tiene reloj. Lo que vamos a tener es que en estas glándulas vamos a crear estos microabscesos adentro de la glándula, ¿sí? Que obviamente tienen un exudado un poco completo. En la clínica, a diferencia de la enfermedad de Crohn, puedo tener obviamente una diarrea sanguinolenta porque dijimos que la lesión arranca acá, ¿sí? Arranca acá y va hacia atrás. Entonces, sí vamos a ver sangre en materia fecal, ¿sí? Dolor abdominal, por eso decía, los dos tienen diarrea, solo que este tiene más diarrea sanguinolenta por la ubicación de la lesión. Y los dos van en el dolor abdominal y pueden tener fiebre, ¿sí? Como complicación, este tiene el megacolon tóxico, ¿sí? Que va a haber una dilatación del colon. Al dilatarse la pared queda más fina y esto lo que va a pasar es que tiene riesgo que se rompa, ¿sí? Que haya una perforación del colon. Y otro riesgo que tiene es sangrado y neoplasia, que ahora tenemos una diaria. Y las manifestaciones sistémicas, como dijimos, las gastrointestinales, uveitis, polartritis, igual que la enfermedad de Crohn, pero lo frecuente o lo más común en la colitis ulcerosa es la colangitis. Envirosante, ectovía biliar, que lo van a ver en la clase que viene. Entonces, resumiendo, en la clínica, diarrea sanguinolenta, ¿sí? Dolor abdominal. Esto, como les dije, tiene periodos silentes, periodos con regularizaciones y como complicación, lo más importante es el megacolon tóxico, que es esa dilatación y el riesgo que se perfore, hemorragias y esto, neoplasia, ¿sí? Acuérdense lo que charlamos recién, al tratar de recuperar el epitelio y proliferar, ¿sí? Es el que más riesgo va a tener de generar un adenocarcinoma de colon. Para que haya anilio, que es muy raro, primero las neoplasias malignas del intestino delgado son rarísimas y tiene que haber una colitis ulcerosa que haya llegado a ilio y genere daño en ilio, o sea, más raro todavía. ¿Sí? Entonces, si les preguntan cuál de las dos está más asociado a adenocarcinoma, es la colitis. ¿Sí? ¿Y cuál está más asociado a un problema de la absorción? Ilio. Fíjense que acá no está asociado a eso porque no afecta al intestino delgado. Bien. Y algunas de las manifestaciones también intraintestinales, desde acá, pero tengan en cuenta que la más frecuente en la colitis ulcerosa es la colangitis esclerosante. ¿Sí? Bien, y ahí les doy un cuadrito, igual complete lo que estuvimos charlando, pero sí o sí para estudiar esto tienen que agarrar las dos y fijarse en su diferencia para poder entender cómo acordarse después cuál tiene neuromas, cuál no,
cuál es segmentaria, cuál es continua y la afectación. Profe, ¿Sí? la etiología de la colitis ulcerosa no es genética, ¿no? Tiene factores genéticos, pero no tanto como la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es la que más está asociada. Sí. El colitis ulcerosa no tiene un gen específico como la otra. ¿Y cuál sería la etiología principal? ¿La idiopática? Sí, idiopática, pero asociada a una respuesta inflamatoria exagerada, ¿sí? Que genera activación de los linfocitos. Y eso genera la heteroglina y el daño en el epitelio. ¿Y esa respuesta no sería genética? Es que no se sabe, o sea, por eso es idiopática, Okay. porque no se sabe bien. El otro sí se sabe que es asociado al NOT, pero acá no se sabe por qué hay una respuesta inflamatoria tan acelerada, tan aumentada para el otro. Gracias. Por eso te aclara que si hablamos de parte genética, el más asociado que sí se sabe es la enfermedad de Crohn. Bien. Y acá en el resumen más o menos lo que ya estuve nombrando, ¿sí? El riesgo a que produzca un adenocarcinoma es 5 a 10% de los pacientes con colitis ulcerosa, donde va a ser por estos signos que hablamos de destrucción de los epitelios, regeneración. Destrucción, regeneración. Esa inflamación crónica va a terminar en ese epitelio clásico, ¿sí? Que es el tiempo de evolución, 8 a 10 años de evolución, donde termina de displasia a un carcinoma in situ y terminando en un cáncer invasor, ¿sí? Un adenocarcinoma de cuerpo. Bien, vamos con tumores. Primero el intestino delgado, que no son los más frecuentes, son pocos. Son estos. El intestino delgado y benigno y maligno es primero pensar que el intestino delgado es un epitelio glandular. Entonces, sí o sí, benigno adenoma, maligno adenocarcinoma. ¿Tá? Pero después tienen asociados a los tejidos que tiene el intestino, al músculo, al tejido adiposo, amatomas que eran, ¿alguien se acuerda? Bien, el crecimiento desorganizado del tejido en el lugar que corresponde, ¿sí? De células maduras especializadas. Y está en el órgano que corresponde, pero de forma desorganizada. ¿Tá? Después, en lo que es maligno, como dije, adenocarcinoma, y después tiene, por ejemplo, linfomas secundarios. El mal, ¿a qué patología está asociado? ¿Alguien sabe? Infarto. Pero el linfoma mal tiene una patología asociada, ya la vimos. Ahí dice, encima, miren chicos. Yo lo vi. Lean, por favor. Ustedes que ven de cerca, lean, por favor. Enfermedad celíaca, ¿sí? Enfermedad celíaca o incluso a las enfermedades asociadas al Helicobacter pylori. Ni regalarlo. El Helicobacter pylori también puede dar un poco mal. Bien. Y acá una cosa con esto. Lo más frecuente, o sea, esta es la clasificación, ¿sí? Para tener en cuenta. Siempre nombres primero los epiteliales y después los otros tejidos. Pero lo más frecuente en el intestino delgado es la metástasis. ¿Sí? Son las metástasis que viene de estómago, de colon, de piel. ¿Sí? Eso es lo más frecuente. En general, esto es lo único que vamos a hablar de las lesiones de tumor del intestino delgado. La epidemiología crea 6% de todos los tumores digestivos. Como les dije recién, lo más frecuentes son las metástasis, más frecuentes que los tumores primarios. Esta clasificación es la que está en el cuadrito anterior, ¿sí? Y la clínica puede ser asintomática del paciente. Lo que va a depender es del crecimiento del tumor, ¿sí? Si llega a tener una obstrucción o no. El paciente, obviamente, si es maligno, va a tener un síndrome de impregnación, puede tener hemorragia. ¿No? Y el pronóstico de sobrevida
va a depender de la metástasis. Si ya tiene metástasis al momento del diagnóstico. Y sobrevida alta, para lo que venimos estudiando, en 5 años, 70%, ¿sí? Con obviamente una resección de la parte afectada. Ese es un adenoma. Este es bien. Ahora se pone más entretenido, más complicado. Esto se lo imprimen y se lo ponen en el espejo del baño, porque lo que me costó hacer este cuadro para que salga bien, porque no hay en ningún lugar la presentación bien para que se entiendan, ¿sí? Para que se organicen para estudiarlo. Entonces, cuando hablamos, olvídense del intestino delgado, ahora estamos en el intestino grueso, ¿sí? Colon y recto. Entonces, para empezar a estudiar pólipos los dividen en los no neoplásicos y los neoplásicos. ¿Está? Obviamente los neoplásicos son los adenomas y pueden terminar en un adenocarcinoma, ¿sí? Y los no neoplásicos tenemos el pólipo hiperplásico, el pólipo amartomatoso, ahí dentro de ese tenemos el juvenil, donde vamos a ver los pólipos juveniles y el síndrome de Peutz-Jeghers, son los dos que están ahí. Y después tenemos los pólipos inflamatorios, ¿sí? Asociados, sí, lo que hablamos recién, a una enfermedad inflamatoria intestinal, pero hay otras patologías, no solo esto, ¿sí? Bien. Dentro, después de los pólipos neoplásicos, tenemos los diferentes tipos de crecimiento que vamos a tener. Todos son adenomas, pero tenemos tubular, ¿sí? Es el más frecuente, más del 70%, túbulo velloso y cerrado, ¿no? Ahora, esto, los adenomas, solo si se acuerdan cuando hablamos de las primeras clases de neoplasia, decíamos que los adenomas, los tumores benignos no podían pasar a ser malignos, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos que era una proliferación monozonal y demás? ¿Se acuerdan de eso? No se acuerdan. ¿Y qué pasó acá entonces? Acá el problema es las mutaciones, ¿sí? Esto es una de las patologías donde al ver una mutación en estos adenomas, que es lo que hablamos de vía molecular, lo que va a pasar es cuando empieza a proliferar, prolifera con las mutaciones. Entonces, por eso tienen la capacidad de terminar en un adenocarcinoma, ¿no? Pero en sí, la célula empezó como un tumor benigno. ¿Qué tengo que tener en cuenta eso? Igual lo voy a mostrar más adelante, pero el potencial maligno va a depender del tamaño del adenoma, del grado de la displasia, si tiene una displasia baja, moderada o alto grado de displasia, el tipo de adenoma, ¿sí? Este es el que tiene mayor riesgo, el velloso, y la vía molecular, ¿sí? Que vamos a estudiar hoy, las dos vías moleculares para el cáncer de cuerpo, ¿vale? Entonces, se organizan en los no neoplásicos y neoplásicos, y vamos a ver primero estos tres, ¿sí? Entonces, dos cositas de cada uno. El pólipo no neoplásico, pólipo hiperplásico. El hiperplásico, ya la hiperplasia, el nombre ya le dice, ¿sí? Lo que va a haber es un aumento en el número de las células de ese epitelio, que lo que va a pasar es que esas células empiezan a acumularse sobre la superficie glandular, ¿sí? Dice estructura cerrada, porque empieza a acumularse acá y el epitelio cilíndrico que era simple empieza a estratificarse y queda acá en la superficie, ¿sí? Y estas células no se desprenden, quedan aumentando el tamaño o el espesor de ese epitelio. Las glándulas es lo que nos va a servir a nosotros para ver el grado de diferenciación, ¿sí? Y para ver la displasia que tenga este tejido, ¿no? Y este es más frecuente en mayores de 60 años, generalmente está en el colon izquierdo, ¿sí? Y a la macroscopía va a generar una protrusión
¿sí? Que es más, cuando hablamos de la macro, los pólipos, hay dos maneras que crezcan, ¿sí? Que sean pediculados o que sean sésiles, ¿sí? El pediculado va a tener un tallo, que ese tallo tiene tejido conectivo y vasos y queda el tumor, ¿sí? Y el sésil lo que va a tener también protrude hacia la luz, pero la base es ancha. Tiene una base ancha y protrude. Parecido a lo que comentó el compañero como un nódulo, pero no es un verdadero nódulo, es sésil, ¿sí? La base es ancha y protrude. Y el pediculado tiene el tallo y la lesión. ¿Sí? Esos son los dos crecimientos que podemos ver a la macroscopía en todos los suelos pólipos. ¿Sí? Y acá dice benigno, y acá te habla de sección de pólipos cerrados. ¿Sí? Esto, voy a explicarlo cuando lea. Lo que va a tener acá es que el cerrado, este de acá, crece igual. ¿Sí? Crece igual, empieza a generar acá aumento de la cantidad de células. Por eso lo que pasa es que uno confunde un cerrado con un hiperplásico. Entonces por eso esa excepción del cerrado. Este sí puede tener una neoplasia, pero la diferencia es que este tiene esa proliferación de esa hiperplasia de su celular en todo el espesor, tanto en la superficie como en la glándula. En cambio, en el hiperplásico solo es en la superficie. Esa es una de las maneras para diferenciar. Y no importa eso ahora, pero les quiero aclarar para que sepan por qué habla de excepciones de cerrados sésiles. El pólipo juvenil, este se da en niños, ¿sí? Menores de 5 años. El nene va a venir con hemorragia rectal con prolapso, ¿sí? Con el esfínter anal. Tiene dos variantes. Una variante esporádica donde es una lesión única, ¿sí? Que va a presentar ese pólipo, o un síndrome de poliposis juvenil, que esto ya es hereditario, ¿sí? Porque tiene una herencia autosómica dominante. Ahora, a la microscopía nosotros vamos a tener quistes, ¿sí? Las glándulas se dilatan y forman quistes, ¿sí? En la macro vamos a ver la lesión polipoide. El síndrome de Peutz-Jeghers también es autosómico dominante. Acá hay una pérdida de la función de este gen en el LGKP1 que regula el metabolismo celular, y lo que va a presentar este paciente es, aparte de los pólipos, genera máculas melanóticas en mucosa y en palmas de las manos, y obviamente este va a tener riesgo de tumores extraintestinales, ¿sí? Porque tiene una mutación genética de un gen regulador, entonces no va a generar solo de pólipos, ¿sí? Tiene afectación o carcinoma intestinal en páncreas, en ovario, en pulmón, mama, tiroides, útero, ¿sí? Y como decimos, son pólipos amartomatosos, ¿sí? Grandes y regulares. La característica de este pólipo, lo que va a tener es que dentro de la salud, el pólipo, o sea, el crecimiento de la mucosa hacia la luz, y la muscular de la mucosa invade la mucosa generando, como se llama, una arborización. Estas fibras del músculo liso quedan metidas entre la glándula, entonces se llama arborización. Eso es lo característico que se ve en el pólipo de Peutz-Jeghers, en la microscopia. Bien. El inflamatorio, que le dije que puede estar asociado a las enfermedades inflamatorias intestinales, ¿sí? Aparte hay un síndrome que se le agrega ahora por el Daniel Robbins de la úlcera rectal solitaria. Ustedes piensen que acá pueden nombrar colitis ulcerosa y Crohn, sobre todo colitis ulcerosa, porque está asociada a inflamación, ¿sí? En este caso, este síndrome se da porque hay un prolapso rectal, entonces el paciente va a estar siempre haciendo fuerza para tratar de defecar, ¿sí? Y eso va a generar el daño, un traumatismo en la mucosa. Esa mucosa va a empezar a proliferar, empieza a haber congestión en esa mucosa rectal,
puede haber isquemia, daño, y cuando empieza a reparar genera una hiperplasia. ¿Sí? Y esa hiperplasia reactiva termina formando un pólipo. ¿Sí? Entonces, en la clínica, el paciente va a tener la rectorragia, mucorrea, con secreción mucosa y tenemos. ¿Sí? Acá les doy un resumen para que tengan para ver, pero fíjense cómo se ve el pólipo. ¿Sí? Así termina esta patología, formando un pólipo hacia la luz. ¿Sí? Por proceso inflamatorio. ¿Sí? Una lesión constante de ese epitelio termina generando el crecimiento del epitelio, la hiperplasia y termina formando una lesión polipoidea. ¿Sí? Ahí. Entonces genera la lesión por daño en la mucosa del órgano. Bien. Profe, para sanar eso, cirúrgico, sacarlo. Sí, se saca el pólipo. Pero tenés que arreglar el prolapso que tiene rectal, porque si no va a volver a tener otra vez. ¿Sí? Porque el problema ahí es ese prolapso que genera traumatismo para repetición en la mucosa. ¿Ah? Bien, carcinoma colorectal no poliposo. Más fácil que se acuerde como síndrome de Lynch, que todo ese nombre gigante. Sí. Este es obviamente un trastorno genético, autosómico dominante, donde voy a tener una mutación germinal, ¿sí? No es somática, es germinal, en genes de mismatch repair. ¿Qué es esto? Son genes que producen, o sea, en realidad son lo que producen la corrección, ¿sí?, de las lesiones en el ADN. ¿Va? Van a reparar ese apareamiento del ADN. Entonces, como están mutados, no se producen. Y esto es característico de, creo que puse en algún lado por ahí, la inestabilidad microsatelital, que ya les voy a explicar qué es eso. ¿Sí? Pero cuando hay una mutación en este gen, no va a reparar las copias erróneas que va a haber de la secuencia del ADN. ¿Sí? Entonces, cuando se replica esa célula, se replica con la mutación. ¿Sí? Y las mutaciones van a estar afectadas estos diferentes genes, sobre todo el MLH1, el MSH2, y son los que generan ese error de apareamiento. Obviamente, al ser un trastorno genético, otra vez no está asociado solo a cáncer de colon, sino que vamos a tener cáncer asociado como endometrio, ovario, estómago, intestino delgado, todo lo que es urinaria, el sistema nervioso, ¿sí? Son varios órganos donde el paciente puede presentar una neoplasia. El porcentaje es bajo, pero existe, el 2 o 4% de los cánceres de colon derivan de este síndrome de Lynch, ¿sí? Que a diferencia del cáncer del adenocarcinoma clásico, tiene un inicio más temprano, ¿sí?, antes de los 50 años. En general, el adenocarcinoma clásico arranca en los 60, son pacientes más maduros. ¿Sí? Bien. Cuando hablamos de pólipos neoplásicos, dijimos que teníamos que hablar de los adenomas. ¿Sí? Los adenomas, miren el porcentaje, que es alto para una patología, que el 50% de los adultos mayores de 60 años presenten pólipos. ¿Sí? Por eso, a partir de esa edad es donde se sugiere hacer una coloroscopía. Como en realidad primero se hace una sangre oculta materia fecal pensando en cáncer de colon. Si esa sangre oculta materia fecal está positivo, me pido una coloroscopía. ¿Sí? En pacientes con familiar directo, con antecedente de pólipo o cáncer de colon, ya se hace directamente la coloroscopía más jóvenes. ¿Sí? Pueden empezar a pedir a partir ya de los 50 a 45 años la coloroscopía. Cuanto más temprano se encuentra una lesión, mejor antes que hagan metástasis. Entonces, el adenoma en sí va a ser un tumor benigno, ¿sí?, del epitelio del intestino grueso. Los factores asociados, la dieta, baja en fibra, alta en carbohidratos y carne roja. Y esto es lo importante de hoy, las mutaciones que nos mutan, ¿sí? Porque de esto vamos a hablar también en cáncer de colon, porque hay dos vías.
la vía del APC asociada a la beta catequina y la inestabilidad microsatelital, que es lo que estábamos buscando recién, la sumación de mutación. ¿Sí? Porque incluso ahora cuando veamos cáncer de colon, las dos vías me generan una clínica y un crecimiento tumoral totalmente distinto en el paciente. ¿Sí? Bien. Y como pusimos acá, es el precursor de la adenocarcinoma de colon. Entonces, teníamos el epitelio normal, puede producir una displasia que genere un adenoma y esto termine en un adenocarcinoma. Y como les puse en una de las diapos anteriores, lo que tengo que tener en cuenta para la transformación maligna es el tamaño del pólipo, generalmente los que son mayores a 10 milímetros, el tipo histológico, ¿sí? El más que tiene más riesgo a malignizar es el velloso, y la displasia, los grados de displasia. ¿Sí? Ahí tenemos los 4 tipos que ya nombramos al comienzo. Tubular es el más frecuente, acá las glándulas son largas, ¿sí? Este puede ser séssil y después terminar pediculado. Puede estar recto sigma y después rodear todo el colon de la ubicación, ¿sí? Y tiene un bajo grado de potencial maligno, ¿sí? De malignizar. El que más tiene es el velloso. Fíjense el riesgo alto, 50% de los adenomas, más de 2 centímetros, cuando lo miramos al microscopio podemos encontrarnos ya con un carcinoma invasivo en el medio de ese adenoma. ¿Sí? Este es más frecuente que asiente en recto sigma. Y las protecciones son vellosas, como vimos, grandes, y en la macro son sésiles. El túbulo velloso es una mezcla de estos dos, así que el riesgo es intermedio. Y el cerrado, lo que va a tener es lo que les decía hoy al comienzo. Es parecido a este, al hiperplásico, ¿sí? Entonces hay que ver los grados de displasia que hay y que sea esta estructura cerrada, esta estratificación del epitelio en toda la glándula para decir que es un cerrado y no es un hiperplásico. ¿Sí? ¿No? Y esto está asociado a malignidad también por la vía de inestabilidad microsatelital. Y esto es lo que les explicaba recién. En la macro, las dos opciones que tenemos que formen un tallo fibrovascular, que es este pólipo pediculado, o sea, acá está el tallo y acá está el tumor, ¿sí? O los pólipos sésiles, ¿sí? Lo que le decía, la base es ancha, ¿sí? El crecimiento es más plano, ¿sí? No es tan hacia la luz como este. Obviamente el que más va a generar sintomatología obstructiva va a ser este, o hemorragias, porque se va a ir dañando a medida que pase materia fecal por acá, daña el epitelio, lo erosiona y genera sangrado, en este no tanto, ¿sí? Entonces, la sintomatología va a variar, depende del tipo de pólipo que tenga, puede pasar asintomático o puede presentar hemorragia. Obviamente, para ver esto, yo hago la colonoscopía, como le dije, se puede hacer la extracción del pólipo y analizar, y aparte que hago el análisis, hago la macro, hago la micro, la macropatología, hago diagnóstico y tratamiento, si tiene uno. Trato de sacar si tiene varios, pero eso tengo que primero analizar y después, si son varios, tengo que ver si me conviene ya hacer una resección quirúrgica. Bien, a la microscopía, como les decía, lo importante es la displasia, el epitelio de displasia. Porque ahí me voy a buscar el patrón que va a tener ese epitelio, porque las células, como dijimos, van a proliferar, ¿sí? Se van a ubicar generalmente en la superficie de las glándulas. Puedo tener glándulas normalmente son rectas, si son rectas van a parecerse más al epitelio, también van a ser bien diferenciados, o en este caso totalmente distinto, tengo células más chicas, núcleos más oscuros, más grandes. Esto es una displasia
de alto grado. ¿Sí? La célula está muy... hay un tipo de cromatismo en esta acá. Son todas distintas, los tamaños, la forma, los colores. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tengo una proliferación de células caliciformes, o tener un mucinoso ahí. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo que mirar en la microscopía es la displasia y evaluar el grado de displasia. Si es una displasia leve, moderada o severa, porque como dije, eso me va a orientar a si va a magnetizar o no, o sea, el potencial de magnetidad de los ADN. Entonces, como les dije recién, la mayoría puede pasar asintomático o puede generar hemorragias, que puede ser visible si está en el tracto final del tubo digestivo, si está en la parte del recto, sigma, o si está más arriba, puede generar sangre oculta fecal, como hablamos. Y si son, depende del crecimiento, sobre todo el polipoide, puede llegar a generar un síndrome de obstrucción, depende de la ubicación. Como diagnóstico, hacemos la videorotoscopía y se puede hacer, como les había comentado antes, sangre oculta en materia fecal. ¿Sí? Y esto, fíjense, esto es importante. Si yo tengo un familiar que tuvo, por ejemplo, madre, padre con madre, padre con cáncer de colon o pólipo, ¿sí? La colonoscopía para el familiar es de 10 años antes de la edad de que fue diagnosticado el familiar. O sea, no sé, a mi mamá le diagnosticaron a los 60, yo a 10 años tendría que empezar a hacerme control, ¿sí? Para evitar llegar más tarde, ¿sí? Ya que el pólipo termine en la degeneración, ¿no? Bien, y como dijimos, polipectomía, o sea, saco el pólipo con la endoscopía para estudiarlo, o si veo la cantidad de pólipos que tiene, sobre todo los síndromes familiares que tienen mucho, ahora vamos a ver algunos, ya evalúo hacer una resección quirúrgica y sacar la porción que tenga los pólipos. Bien. Síndromes familiares, las poliposis. Acá todos estos síndromes familiares están englobados acá porque todos tienen mutación del gen APC, ¿sí? De supresión. Al estar mutado ese gen, hay una proliferación celular descontrolada. ¿Sí? De esto todo, ¿cuál le podemos llegar a preguntar? Este primero. ¿Sí? Sepan que hay otros, el síndrome de Gardner, de Turco o la baja atenuada, pero este también es el que le podemos llegar a preguntar. Porque fíjense el riesgo, 100%, o sea, el paciente que tiene esta poliposis en la anematosa familiar clásica termina en un cáncer de colon antes de los 30 años. ¿Sí? Entonces, por eso es importante. Esta poliposis adenomatosa familiar clásica mide la cantidad de adenomas, más de 100 adenomas, para decir que una poliposis adenomatosa puede llegar a tener miles. ¿Sí? Y la aparición es en adolescentes, 15 años, 10 a 15 años, como les dije, 100% termina en un cáncer de colon, entonces hay que hacer colectomía profiláctica, hay que sacar todo el colon. ¿Sí? Entonces, de eso le dejé esto, para que se acuerden, en rojo. Cuando le pregunto, me dicen, me acuerdo que estaban rojos, resaltados, a la derecha. Entonces, la poliposis adenomatosa familiar es importante porque, primero, acuérdense que tenía más de 100 pólipos, adenomas, a miles, ¿sabes? Y 100% de riesgo de generar colon antes de los 30 años, carcinoma de colon antes de los 30 años. Y es una patología autosómica dominante, mutación del gen APC. Que ahora también vamos a ver es el que genera la adenocarcinoma, ¿sí? Entonces hay que hacer colectomía o profilaxis. Y así se ve a la mano. Todas esas pelotitas que vemos son los pólipos. ¿Sí? Por eso este tiene más de 100 a miles de pólipos. Entonces, como sí o sí termina el cáncer de colon, hay que sacarlo.
Profe, la manifestación clínica es solo se basa en los padres que tuvieron, los Sí. padres, abuelos. Este es difícil porque viste que los pólipos no son tan grandes de acá. Entonces, por ahí tenés que ver manifestaciones Pero si sus, de hábito evacuatorio o algo así. Sí, pero si sus obviamente, padres tuvieron hasta los 30 años, va a desenvolver cáncer. Entonces, por el cáncer del progenitor, ¿Qué? Se va a observar a los pólipos. Difícil. Sí, puede generar hemorragia, pero son un montón. Son chiquitos, a diferencia de los otros, por ahí tarda la clínica. Pero sí, la base genética es lo más importante. ¿Los? No. Bien. Bueno.